Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo. En él analizaremos el nuevo vídeo musical de Riot Games, que ha hecho el estudio de 4Teach, que son los artistas que han hecho Arcane. ¡Empezamos! El vídeo musical se llama Sangre, Sudor y Lágrimas, que es una expresión que fue usada originalmente por Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Esta frase se usa para dar a entender que vas a hacer y dar todo lo posible por algo. El vídeo comienza con el oleaje golpeando las rocas de una costa. Muchas veces el mar y el fluir de agua salvaje se usa para representar el fluir de la vida. Y el agua en muchas obras literarias y mitos suele ser usada como una representación del origen de la vida. La cámara se gira hacia la izquierda y podemos ver unos guerreros heridos con flechas. Cambian la escena y nos muestran de más cerca los soldados caídos y podemos ver que son noxianos. Si los comparamos con los que hemos visto en Arcane, son totalmente iguales en cuanto a indumentaria. La cámara sigue avanzando y podemos ver las flechas. Las flechas están muy adornadas, lo cual es algo curioso. Creo que lo más probable es que sean de pueblos cercanos al monte Targon. Esto lo digo porque aunque Shurima fuese un imperio con mucho poder y capaces de maravillas tecnológicas, no son tan conocidos por sus armaduras complejas o equipamiento de confección complicada. Que en cambio, si miramos a los campeones de Targon, que es una montaña gigantesca al oeste de Shurima, tenemos a personajes como Diana, Leona o Taric, que sí que son gente con una artesanía mucho más exquisita. También podemos ver una bandera. El símbolo no lo logro reconocer. Parecen dos Vs o As cruzadas. En un principio pensé que era algo de la familia Medarda, pero no se parecen nada al anillo de Mel. Pero tampoco parecen nada de algo que conozcamos del pasado de Noxus. Los dos grandes emperadores anteriores a la Trifarix que conocemos son Mordekaiser, que su nombre es Sanuzal, y el otro es Borandarwyl. Ninguno de los dos entra dentro de las posibilidades de una inicial que sea la V o la A. Nos enseñan una joven Ambessa sufriendo empalada con una flecha. Si nos fijamos, lleva una armadura en la parte inferior de su vientre, y es la parte que se está sujetando. Quiero que os quedéis con este detalle para más adelante, porque es muy importante. Ambessa parece escuchar algo, y fija su mirada a su derecha, y podemos ver a un lobo acercándose a ella. El lobo, en la mitología de Noxus, es la representación de la muerte, y la muerte en el universo de Runeterra, nosotros la conocemos como el espíritu de Kindred, que son dos partes, un cordero y un lobo. Ambessa baja la mirada y se mira el vientre, mientras intenta luchar por mantenerse viva. El lobo se acerca y le observa. Ambas miradas se entrelazan y los ojos del lobo comienzan a brillar, dándonos paso a una visualización de la vida de Ambessa hasta entonces. La imagen mental de Ambessa se materializa en una especie de cueva. Esta cueva tiene los colores de Noxus, un gris negro oscuro y el rojo carmesí. También podemos ver el fondo como una serie de rocas que parecen formar parte de una rosa. Esto es probable que sea un guiño a la organización secreta que intenta controlar Noxus desde la oscuridad, la Rosa Negra. En el centro de esta sala vemos una figura negra, que más adelante sabremos quién es. Con un aspecto incluso más joven que antes, desnuda y de color azul, Ambessa aparece en medio de la cueva. La escena cambia drásticamente a una representación de un momento del pasado de Ambessa, donde una serie de espectros con máscaras doradas la rodean y empujan y tiran de ella constantemente, mientras ella intenta proteger a un cordero dorado que lleva entre sus brazos. También podemos ver otros espectros con una especie de zancos mirar el horizonte y una piedra flotando en el aire. Estas figuras enmascaradas son representaciones de personas que rodeaban a Ambessa en su juventud. Si nos fijamos en su indumentaria, podemos ver que comparten bastantes similitudes con algunos miembros que conoces de Shurima. El hecho de que estos seres empujen constantemente a la joven es porque están intentando que ella haga algo. La escena cambia a un trono donde vemos una especie de escultura de Ambessa, sentada en un trono con indumentaria totalmente shurimana, y nos enseñan a una Ambessa joven observando una figura equipada con una lanza y un escudo con una forma muy curiosa. La figura porta también una capa, y obviamente si has jugado a League of Legends puedes ver que se trata de una skin para Pantheon, pero creo que esta skin no está intentando representar al campeón de Targon, sino a un
instructor o un maestro del pasado de Ambessa. Incluso es posible que sea hasta su padre. Un rayo de sol ilumina su figura y podemos ver que la indumentaria que porta parece shurimana, pero también recuerda a un guerrero Solari, que son una tribu que es parte del monte Targon. Vemos cómo el escudo se extiende y cómo la Ambessa y el soldado dorado se enfrentan. El soldado dorado carga con su escudo y volvemos a la cueva donde se había materializado Medarda, y sus primeras cicatrices empiezan a asentarse en su cuerpo. Estas cicatrices están representando el paso del tiempo y la experiencia de la mujer a lo largo de estas batallas que ha luchado. Volvemos a la escena del desierto y todas esas figuras siguen rodeando e instigando a Ambessa, y vemos a uno de estos espectros hacer sonar un instrumento de percusión. Pasamos a ver cómo la Ambessa que observaba la figura del trono ahora ve otra figura, una versión probablemente adolescente de ella sentada en un lugar mientras varias figuras intentan acercarse y atraparla. Estas figuras de cristal representan diferentes momentos de la vida de Ambessa, y esta parece ser una representación de lo que estamos viendo en la escena del desierto. Volvemos al desierto y Ambessa decide soltar al cordero dorado. Los bovinos a lo largo de nuestras historias y mitos han tenido muchísimos significados diferentes, pero creo que el que encaja mejor aquí es el de la pérdida de la inocencia. Ambessa aquí parece bastante joven y todas las figuras que le rodean están presionándole a soltar su inocencia. No sabemos exactamente cuál es la razón, pero puede haber varias. Las que yo veo más posibles son un matrimonio concertado donde ella no tiene ni voz ni voto y es simplemente una peón más en un juego de poder, o la otra posibilidad quizá sea que se encuentre en una situación donde debe luchar por su gente y enfrentarse a enemigos, perdiendo la inocencia cuando una persona tan joven se tiene que enfrentar a la crueldad de la guerra. Nos enseñan un montaje de Ambessa luchando con el soldado dorado. Podemos ver cómo ha mejorado comparado con antes, pero aún así es superada y va sufriendo más cicatrices. Nos enseñan un momento donde parece que va a haber un choque clásico de anime, pero el soldado dorado aplasta a Ambessa sin problemas. Aún así, Ambessa no se rinde y, aunque sea arrastrándose, sigue hacia adelante. Nos enseñan al cordero en el aire siendo perturbado al ritmo de los instrumentos de percusión, de los espectros con zancos. Estos instrumentos, como decía antes, pueden ser o tambores de una celebración o ritual, pero también podrían ser tambores de guerra. Nos cambian la escena y vemos la última figura de cristal, que parece ser Ambessa de niña con un cordero. Ambessa observa la estatua y no puede contenerse las lágrimas. Seguramente el sufrimiento de perder su infancia e inocencia es un trauma que ha llevado consigo toda su vida y probablemente no haya superado. La escena cambia a la Ambessa que lucha contra el soldado dorado recuperando la conciencia y recogiendo sus armas. Al alzar la vista podemos ver que el soldado dorado no es el único enemigo que tiene enfrente. Hay más figuras. Obviamente estas son nuevas skins para los campeones que vemos, que son Pantheon, Swain y Katarina. Pero creo que todas son figuras importantes del pasado de Ambessa. Puede que la skin de Swain sea su padre, la skin de Katarina su hermana y la skin de Pantheon su maestro. En el fondo vemos otras figuras oscurecidas, pero no se pueden distinguir bien. Ambessa se levanta con dificultades, apenas pudiendo mantener el equilibrio, mientras un rayo de luz le ilumina. Y vemos como el soldado dorado decide retraer su escudo. Parece que desde su punto de vista Ambessa no puede luchar más o quizá ya ha cumplido lo que esperaba de ella. Volvemos a la cueva y la figura oscura de la que os hablaba antes se alza. Y podemos ver cómo es la Cordero de Kindred, que vigila y observa si es el momento final de Ambessa, y si acepta al lobo o habrá que cazarla. Cambiamos de escena a la Ambessa que observaba las figuras de cristal, y esta ha decidido subir las escaleras que llevan al trono de la primera figura que vimos. Kindred sujeta algo en su mano derecha, y lo enseña. Esto que sujeta es la extraña piedra que veíamos al principio de la escena del desierto.
Volvemos al desierto y la Cordero sigue desintegrándose al ritmo de la percusión, y al romperse del todo se une a la piedra en el cielo. Aquí podemos ver más clara la piedra, y parece ser una serie de fauces de lobos unidas. Volvemos con Kindred y la Cordero le ofrece la piedra a Ambessa. Esta decide aceptarlo, acercando su mano derecha al objeto. Cambiamos al desierto otra vez, y aquí podemos ver cómo Ambessa, de rodillas, se encuentra sufriendo después de haber entregado al Cordero, que como decía antes parece representar su inocencia. También podemos ver cómo se pinta la cara de dos colores. Uno es el azul, que suele ir de la mano con la tristeza y la melancolía, y el otro es el blanco, que a veces se utiliza como el color de nuevos comienzos. Creo que esto representa a la creación de una nueva Ambessa Medarda. Sin su inocencia está triste, y alguien que ha perdido la inocencia pasa a ser una persona completamente nueva. Aparece la mano de Ambessa atrapando la piedra que le había ofrecido Kindred, y su cuerpo comienza a transformarse. También podemos ver cómo la Ambessa que observaba las figuras de cristal se ha sentado en el trono. A medida que la piedra va transformando a Ambessa, podemos ver cómo sufre, tanto por la transformación como en la escena del desierto por perder al Cordero. Nos presentan una nueva versión de Ambessa, equipada de manera muy similar al Soldado Dorado con el que se había enfrentado, y esta nueva versión reemplaza a todas sus otras versiones en los diferentes escenarios que habíamos visto hasta ahora. Completamente equipada y empoderada con su nuevo yo, podemos ver que algo le hace dudar, y es que vemos unos movimientos de un feto que sigue vivo y está luchando por sobrevivir. Cada vez más presente en esta nueva Ambessa, el feto termina abriendo los ojos y hace que su madre, en la costa donde Noxus fue derrotada, despierte. Esta escena es muy importante para el personaje de Ambessa. La piedra que le ofrece Kindred es la idea de aceptar el lobo, es decir, aceptar la muerte y morir en paz. Ambessa deja de luchar y se une a su gente del pasado que está muerta en el más allá. Esto es representado con la armadura que pasa a portar. Todas estas escenas que hemos estado viendo son una representación de la idea que tenemos de que cuando estamos a las puertas de la muerte, nuestro cerebro nos hace ver toda nuestra vida en un flash. En el caso de Ambessa, la vimos de manera metafórica, en el desierto perdió su inocencia, no sabemos de qué manera, pero es algo que le marcó y traumó. Luego la vimos combatir y luchar recibiendo una gran cantidad de cicatrices. Y por último la vimos llegar a una situación donde ella mandaba, que es cuando ocupa el trono. Toda esta vida iba a acabar cuando Ambessa decide aceptar el lobo. Pero al igual que veíamos al principio, que en vez de sujetar su herida estaba sujetando la armadura de su vientre, Ambessa decide ser primero una madre y luego una persona. Por eso, cuando siente que su hijo aún tiene ganas de luchar y de vivir, la madre decide arrepentirse de aceptar el lobo y despierta en lo que probablemente sea su mayor fracaso como general de Noxus. Pero eso no le importa, porque como he dicho antes, ella es primero una madre y luego una guerrera, una mujer e incluso una persona. Su objetivo ahora, que está embarazada, es luchar por su hijo o hija. Y esto es algo que hemos visto en lo poco que conocemos de Arcane. En Arcane le dice a Mel que su única debilidad es ella, dándonos a entender que lo más importante para ella es su hija. Y también esta filosofía que tiene creo que es algo que llegaremos a ver en la segunda temporada. Al despertar, Ambessa ve como el lobo ha decidido no llevársela. Esto significa que Kindred ha decidido que aún no era su hora. Ambessa se quita la flecha de su cuerpo y al igual que veíamos antes cuando le tumbó el guerrero dorado, da igual cuán magullada se encuentre, esta guerrera seguirá adelante. Se pone de pie y podemos ver un cetro, que recuerda bastante a un arma de Jonia. Incluso podría asegurar que es el arma que porta el hada Blandefilos en esta carta. Así que creo que podemos sacar la conclusión de que este conflicto puede que sea parte de la invasión por parte de Noxus a Jonia. Quizás una primera avanzadilla que falló en su ataque con Ambessa como capitana o comandante de la operación.
También quería hablar de las posibilidades de quién es el feto. Lo normal es pensar que es Mel, pero creo que con la metáfora de la muerte y la idea de no morir por ser madre, tiene más sentido que sea su primer hijo, ya que de haber tenido otro hijo no afectaría solo el feto, también afectaría el recuerdo de su hijo que ya ha nacido. Así que este feto es muy probable que sea el primer hijo de Ambessa, Kino. Quiero hablar ahora de la letra de la canción. La letra es completamente un himno a la moralidad y las convicciones de Ambessa, donde te expresa que ha sido forjada a base de golpes y de situaciones duras para ser quien es ahora y que no dejará que nadie le pase por encima. Constantemente en el estribillo y en las estrofas te expresa su sentimiento de o lo hago yo o se hace mal, que es una característica bastante típica en generales muy exitosos. Puede traer problemas de desconfianza o de falta de delegación, pero también tiene sus puntos positivos. Durante toda la canción te expresa diferentes situaciones que ha sufrido, cicatrices, huesos rotos, muerte a su alrededor, y también te explica que su objetivo es liderar a todo el mundo para que las cosas estén bien y no haya nadie con hambre, no haya muerte, no haya guerra. Es una persona claramente solitaria que quiere que le dejen sola con sus demonios y decide aguantar todo el peso del mundo con tal de conseguir sus objetivos. Se autodenomina irrompible, intumbable, incluso incorruptible, lo cual demuestra un gran ego, que creo que está justificado al ser una persona tan condecorada e importante en una meritocracia como es Noxus. La letra de la canción es muy interesante. Seguramente alguien la haya subido traducida al español y recomiendo bastante hacer una lectura de ella. Y aquí acaba el vídeo musical. Creo que explora de una manera muy interesante todo el pasado de esta nueva campeona y toca temas muy interesantes como la idea de ser una madre que siendo hombre no puedo empatizar del todo, aunque viendo los ejemplos de madres de mi alrededor puedo llegar a entender ese sentimiento de alguien o algo por encima de absolutamente todo, incluso tu propia muerte y tu propia vida. El tema de la inocencia también creo que puede ser muy profundo y enigmático, una forma de enseñar la crueldad que se puede llegar a tener con gente joven en tiempos anteriores más medievales, o en sociedades con costumbres más arcaicas. La idea del más allá en Runeterra es algo que no se ha explorado mucho más allá de ciertos mitos, pero es muy interesante cómo se refleja aquí. No sé si Ambessa quería a la gente contra la que se estaba enfrentando, pero sí que parece que en el caso de morir iba a compartir la eternidad con ellos. O quizá eso sea lo que su cerebro y sus químicos le estaban exponiendo para aceptar la muerte de la manera más pacífica posible. El vídeo musical es muy interesante y estoy muy contento que se le haya dedicado a un campeón que me parece tan interesante. Es la primera madre que existe en el videojuego y también no es la mujer más convencional que hay. Tiene un pasado duro, un presente más duro y es probable que tenga un futuro aún peor. Una de sus frases es que no conocía el amor hasta que nació su primogénito, que se llama Kino. Y en la primera season de Arcane nos dice que ha muerto, algo que para ella debe haber sido devastador. Frente a Mel parece hacerse la dura, porque es su forma de lidiar con sus problemas, pero es imposible que, para alguien que diga que no conocía el amor antes, no le haya afectado esto a un nivel traumático. Y quizá sea una de las razones por las que tenga esta ira dentro que puede provocar el caos y la guerra en esta segunda temporada de Arcane. Siento que están construyendo un personaje increíble, quizá llegue al nivel de Silco, que me parece uno de los mejores personajes que hayamos podido ver en ficción, sea la pantalla grande o la pequeña, y creo que Arcane Season 2 va a ser incluso mejor que la primera. Como siempre, si has visto el vídeo hasta el final, te lo agradezco mucho. También, si te ha gustado, dale a like. Y si quieres más contenido del estilo, sobre todo ahora que está la temporada 2 de Arcane a 2 semanas, suscríbete y yo cubriré y trataré los temas lo mejor posible. Y buscaré las curiosidades y guiños que haya en esta nueva temporada. Vuelvo a repetirme, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto.